noches, soy Omar Mariluz y esta noche en Cuarto Poder, ya con la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones de quiénes serán los candidatos que pasarán o que ya pasaron a segunda vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Esta noche no se pierdan en Cuarto Poder la siguiente investigación porque revelaremos quién es el círculo, quiénes conforman el círculo más cercano del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y qué peso, qué importancia tienen dentro del partido Juntos por el Perú. Pero antes vamos con, otro círculo que tiene que ver con los vicepresidentes que en la última década han cobrado una inusual importancia en nuestro país. En el siguiente reportaje, Renzo Santana nos cuenta quiénes son los candidatos, tanto a la primera como a la segunda vicepresidencia, de ambos candidatos, de Keiko Fujimori y de Roberto Sánchez. Se establece como fecha para una segunda elección presidencial entre las fórmulas del partido político Fuerza Popular y el partido político Juntos por el Perú para el domingo 7 de junio del año 2026. La proclamación del Jurado Nacional de Elecciones es el pistoletazo que da la partida oficial a la segunda vuelta, aunque en las calles, en las marchas y mítines, las fórmulas presidenciales en carrera ya intercambian sus primeros empellones. Keiko Fujimori ha planteado un debate de equipos técnicos. ¿Cuál sería su opinión? Perfecto, estaremos presentes en todos los debates. Empecemos en Chota, ¿no? Pero el señor Sánchez no es de Chota, no vive en Chota, él vive en San Borja. A solo 21 días del domingo 7 de junio comienza la otra elección y con esta el escrutinio de los candidatos presidenciales y sus sombras más próximas, los presidentes suplentes, es decir, quienes ante una eventual vacancia presidencial podrían reemplazar a sus líderes y tomar las riendas del país. ¿Quiénes son? La candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori incluye en su fórmula a dos alfiles ampliamente conocidos. Como candidato a la primera vicepresidencia figura el virtual parlamentario andino Luis Galarreta y en la segunda vicepresidencia Miguel Torres, virtual senador electo por Lima. Ustedes saben, la segunda vuelta es polarizante, se tiene una tensión fuerte y evidentemente el Perú se merece la mayor de la transparencia. En la acera de enfrente, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, incluye en su fórmula a dos damas de reciente debut político. Como primera vicepresidenta, la virtual diputada por Cusco, Analí Márquez, y en la segunda vicepresidencia, Brígida Curo, quien no alcanzó los votos para obtener una curul en la Cámara de Diputados. La sangre derramada jamás será olvidada. Estos son los vices en carrera. También quiero decirle a la prensa mermelera, tranquilos hermanos, no tengan miedo, cálmense, el pueblo está aquí por un verdadero cambio. Acaban de escuchar a la abogada Analí Márquez Huanca, de 37 años, natural de Chumbivilcas, Cusco. Precisamente postuló a la alcaldía provincial de su terruño el 2022, pero solo obtuvo 713 votos, apenas el 1%. Así comenzó su meteórica carrera en Juntos por el Perú. El pueblo peruano está aquí parado para la defensa de su voto, de la voluntad popular, del voto democrático. Esto nos fortalece el Partido del Pueblo, Juntos por el Perú, un partido que nació de quechuas aymaras amazónicos. Según consigna en su declaración jurada, su experiencia laboral más relevante es como especialista en promoción productiva, ambiental y social en el paradójico distrito de Megantoni.
municipio con rentas gasíferas por más de 300 millones de soles anuales y de dramáticos índices de pobreza, pues solo el 5% de las viviendas cuenta con alcantarillado y más del 80% de familias aún cocina con leña y carbón. Allí, la máxima autoridad es Esaú Ríos, alcalde afiliado a Juntos por el Perú. Y hoy estamos aquí. Otro alcalde y correligionario que la empleó fue Osvaldo Vargas. Entre abril y octubre de 2025, Analí Márquez brindó asesoría legal al municipio de Lurigancho, Chosica. Por 42.000 soles debía de realizar trabajos, analizar documentos y emitir informes, pero según reveló El Comercio, la evidencia de su trabajo, su sustento de pago, fueron 8 informes idénticos que incluían la misma foto posada. Candidata Márquez, ¿qué tal? ¿Me puede prestar unos minutitos, por favor, nada más? Candidata, solamente un minuto nada más. Trabajo en la municipalidad de Lurigancho, Chosica. Una condición que no ir a ver al presidente. Candidata. Candidata. Analí Márquez se rehusó a dar explicaciones, tal como lo hizo en diciembre de 2025, cuando revelamos que Irma Castillo, hermana del expresidente preso, hacía actividades proselitistas en el penal de Barbadillo, en pleno horario laboral. ¿Se imaginan dónde? En la municipalidad de Lurigancho, Chosica. En la muchedumbre también fue registrada por nuestras cámaras y en primera fila la ahora candidata a la primera vicepresidencia de Juntos por el Perú, Analí Márquez. Ella también usaba su horario laboral para actividades proselitistas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, con Analí Márquez. Ahorita se encuentra en reuniones de la doctora. Hasta ahora seguimos esperando una respuesta, así también de parte de la candidata a la segunda vicepresidencia. Pero tal parece que evitar entrevistas es parte de su estrategia de campaña. La puneña Brígida Curo Bustincio, de 49 años, reportó ante el Jurado Nacional de Elecciones dedicarse desde el 2006 hasta la actualidad a labores agropecuarias en la comunidad campesina de Chillora, actividad que le genera ingresos por 12.000 soles anuales. Tenemos que recuperar nuestra dignidad, tenemos que recuperar la soberanía del pueblo peruano. En su historial de gestión pública refiere su experiencia como regidora distrital de su natal Capachica en 1998 y una fallida postulación al Congreso en las elecciones del 2016 por el Frente Amplio Justicia, Vida y Libertad. Su traspaso a Juntos por el Perú se dio en el 2021. Justamente he sido propuesta del partido Juntos por el Perú y por lo tanto hayan visto mis luchas. La resistencia de los pueblos campesinos indígenas es 500 años. Más de una vez, Brígida Curo ha denunciado a nivel policial ser víctima de violencia física y psicológica por parte de su conviviente, pero durante la campaña no ha mencionado el tema. Actualmente es investigada por el delito de disturbios, hechos de violencia ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en el 2023. Y yo creo que ya no se trata ni izquierda ni derecha, y creo que no se trata si es Keiko sí o Keiko no. Creo que se trata cuál es la visión que el Perú de los próximos 10 años, 20 años. La fórmula de Fuerza Popular del 2021 se repite en esta segunda vuelta. Luis Galarreta es nuevamente el aspirante a la primera vicepresidencia y, por ahora, virtual parlamentario andino, reelecto con más de 237.000 votos. Aunque, por otro lado, dice sentirse desilusionado de no poder debatir entre vicepresidentes debido a los plazos. Yo no sé si la verdad, tanto la señora primera o segunda vicepresidenta, yo creo que a ver con qué hay que debatir es con Antauro, porque creo que él es el que tiene el mayor peso en esa plancha, ¿no? Es una plancha de A4 pareciera, ¿no? Entonces, si hay que debatir con Antauro, tal vez habrá que debatir con Antauro.
Luis Fernando Galarreta Velarde, 55 años. Estudió Derecho y también Finanzas y precisamente su reporte financiero, los bienes inmuebles que ha declarado, una casa, 3 departamentos, 3 estacionamientos y un depósito, despertaron sospechas sobre su incremento patrimonial como padre de la patria. Todos los inmuebles que se hacen referencia, todos están en el sistema financiero con hipoteca. Entonces, en conclusión, usted está endeudado, señor Galarreta. Digamos, y toda la deuda no es mala tampoco. Acá yo pongo un poco, pero perdóname, 200 soles mensuales, o sea, por un departamento que se alquila, es una inversión interesante, que la haya sabido hacer porque, por supuesto, he estudiado. Y vuelvo a repetir, la deuda no es mala cuando es una deuda que está financiándose con ingresos de alquileres, ¿no? Yo tengo 2 departamentos alquilados. ¿Cuánto debe usted? Según mi declaración jurada, está, o sea, si cuando dice, mira, 1 millón de soles, no, entre patrimonio y deuda está ahí por ahí, casi debo como 2 millones y pico de soles. El segundo aspirante a la vicepresidencia en la baraja de Fuerza Popular es Miguel Ángel Torres Morales, de 46 años, hijo del fallecido presidente del Congreso Torres y Torres Lara, cercano a la familia Fujimori desde la época escolar. Postuló en 2014 a la alcaldía de Santiago de Surco. En el balotaje quedó cuarto en las preferencias con poco más de 18.000 votos. Hola vecino, soy Miki Torres. 2 años después postuló al Congreso de la República y permaneció en la bancada fujimorista hasta el 2020. Tras el balotaje de la primera vuelta 2026, virtualmente es el senador con más votos a nivel nacional, con más de 307.000 adhesiones, al 90% de las actas contabilizadas. Quiero agradecer y saludar el respaldo y también a los más de 22.000 personeros que nos han acompañado en esta primera etapa y animar a que estemos atentos como personeros también para esta segunda vuelta. Por el momento todavía no ha brindado declaraciones respecto al rechazo de la OMPE a su rendición de cuentas por un viaje a Europa que rindió como capacitación, cuando todo apuntaría a que se trató de un retiro espiritual en Viena, Austria, que costó más de 15.000 soles que fueron cubiertos con fondos públicos de financiamiento entregados a Fuerza Popular. De la documentación sustentatoria se evidencia que el objetivo de la Convención de Líderes Católicos desarrollada en Meilberg, Viena, Austria, es la importancia de tener presente los actos de conciencia en la toma de decisiones, así como los principios y valores de la fe profesa. De lo presentado y sustentado por el partido político, se evidencia que el gasto por actividad de capacitación no cumpliría con lo dispuesto. Así, el tablero electoral en la segunda vuelta. Pronto se verán los enroques en los bolsones de votos, las alianzas y cada movimiento en una contienda aparte entre damas y alfiles de la vicepresidencia. La firma de Roberto Sánchez, el documento por el que la Fiscalía pide 5 años y 4 meses de prisión contra el candidato de Juntos por el Perú. Además, sus contradicciones ante el Ministerio Público, sus propias palabras, su propio testimonio de hace 4 años, ahora le enmiendan la plana. Contratación express en Provías Nacional. Cuarto Poder accedió en exclusiva a documentos que revelan cómo en cuestión de horas se puso en marcha una vertiginosa contratación de más de 260 millones de soles. Papeles firmados de oficina en oficina a toda velocidad permitieron concretar un contrato de mantenimiento vial para la región Cusco, no con la empresa ganadora, sino con otro consorcio. Gamarra nuevamente convertida en el botín de una organización criminal que había lotizado pistas y veredas. Cada metro cuadrado tenía precio, podía llegar hasta los 30.000 soles. Según la Fiscalía, los pulpos operaban con la complicidad de malos funcionarios del municipio. En exclusiva, videos inéditos muestran cómo operaba esta mafia.
Bueno, sobre el reportaje anterior de Renzo Santana, nunca más que antes había sido tan importante conocer el perfil de aquellos que postulan a la vicepresidencia. Siempre nos enfocamos en los candidatos a la presidencia, pero con 9 presidentes en 10 años, 9 presidentes en una década, es muy importante que hoy por hoy el elector conozca quiénes son las fórmulas que quieren ser o dirigir el país. Pero no solo eso, sino también el entorno de los candidatos a la presidencia de la República, aquellos que le hablan al oído, aquellos que aconsejan a los candidatos en la toma de decisiones. En el siguiente reportaje, Marlene Chuquimango nos cuenta quiénes son las personas de confianza, quiénes conforman ese círculo más cercano del candidato Roberto Sánchez. Aquí estamos, serenos, para refundar después de 200 años como hijos de Tupac Amaru y Miquel Labastida, la República de nuestra patria. Los candidatos no deciden solos. Detrás de los discursos, las promesas, opera un círculo de confianza reducido, pero fundamental en la toma de decisiones. Gozan de su absoluta confianza. Son hombres y mujeres que cumplen un rol principal dentro y fuera del partido y que acompañan a Roberto Sánchez en su intento por llegar a Palacio de Gobierno. El primer hombre de confianza de Roberto Sánchez es su hermano, William Ricardo Sánchez Palomino, su más cercano alfil, siempre presente en la carrera política de su hermano Roberto Sánchez, activo en la campaña electoral y en las marchas que impulsan a favor de Pedro Castillo. Ellos comparten todo, incluso investigaciones fiscales que los tenían en la mira. Fue William Sánchez Palomino quien abrió una cuenta bancaria a su nombre para que los militantes de Juntos por el Perú depositaran ahí miles y miles de soles. En total, 204.000 soles, dinero que muchos militantes aseguran desconocer su destino. ¿Qué pasó con las cuentas, por favor? Las cuentas. Dinero. Optando por no declarar ante los medios de comunicación. William Sánchez prefiere el silencio y marcharse en un carro de transporte público, el mismo transporte donde convenientemente perdió 11 cuadernos de actas del partido, en momentos que la Fiscalía comenzaba a investigar a él y a su hermano, hoy candidato. Perdió las actas en una mototaxi, en un carro de transporte público y hasta en un bus interprovincial. Todo fue extraviado sospechosamente. El hombre más cercano al hoy congresista y candidato presidencial no registra experiencia laboral en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones. No hay trabajo, cargo o puesto que haya ocupado que no sea dentro del partido. Tampoco registra ingresos ni bienes, ningún tipo de estudios, ya sea técnico o universitario. Donde sí registra actividad es en el portal de proveedores del Estado. Su última orden de servicio fue por brindar clases de cajón y guitarra en la municipalidad de Aucayama, en Huaral, en febrero de 2026. Yo soy Mila, pero mi nombre es Luzmila Ayay Casas. Dentro de este círculo de confianza también destaca Luzmila Ayay. Mila, como se hace llamar, tiene un rol económico importantísimo en Juntos por el Perú. Es la responsable de los registros contables y financieros del partido, la encargada de velar por el manejo del dinero que entra y sale de Juntos por el Perú. Soy tesorera del partido desde el segundo semestre del 2024. Su cargo cobra mayor relevancia por un detalle policial no menor. Luzmila replicó el mismo e inquietante patrón que el hermano del candidato presidencial de Juntos por el Perú, William Sánchez. Ella también denunció ante la policía la pérdida de libros de actas mientras se movilizaba en transporte público.
Este es su nombre y este es su número de DNI, ¿verdad? Sí. Y acá aparece como denunciante. Yo no he hecho la denuncia. ¿Por qué tendría que hacerla? En todo caso, el secretario nacional del Comité Electoral podría haberlo hecho, ¿no? Los registros policiales dicen lo contrario. Aquí se lee que en febrero de 2023, Luzmila Ayay Casas llegó a la comisaría de Bocanegra en el Callao, indicando pérdida de un libro de actas número 1 del partido político Juntos por el Perú de la región Callao, con 100 hojas, ocurrido en circunstancias que se trasladaba de Lima al Callao. No recuerdo, no hay esa denuncia, porque no puede ser. Nuestro libro de actas lo tenemos. Es una denuncia parecida a la que presentó el hermano del señor Roberto Sánchez. No, nosotros no hemos perdido el libro nunca. No fue la única denuncia por pérdida de cuadernos con información sensible del partido. Existe otro parte policial. Luzmila Ayay volvió a la misma comisaría 5 meses después, en julio de 2023, para volver a denunciar la pérdida, esta vez de 3 libros de actas número 1. Libro número 1, provincia de Castilla, Arequipa. Libro número 1 de la provincia de Condesuyos, Arequipa. Y libro número 1 de la provincia de Cutervo, Cajamarca. Ocurrido en circunstancias que se olvidó en el interior de un transporte público. No ha habido esa denuncia, porque nosotros tenemos nuestro libro de actas desde el año 2022. Entonces yo no he hecho la denuncia, yo no tendría por qué hacerlas, porque yo he sido secretaria provincial del Callao en ese tiempo. Convenientes pérdidas de 15 cuadernos de actas, mientras la Fiscalía investigaba a los hermanos Sánchez Palomino por desvío de fondos del partido. Ernesto Alonso Zunini Yerén, 38 años, virtual diputado por Lambayeque y secretario general nacional de Juntos por el Perú, el segundo en jerarquía dentro del partido y hombre de máxima confianza de Roberto Sánchez. Es el que resguarda cada uno de sus movimientos y es también un acérrimo defensor de su candidato. A Roberto se le está acusando de falsa declaración y eso es lo que se tiene que demostrar. Pero no es ilegal, pues. ¿Es ilegal o no es ilegal? Ernesto Zunini es el único en jerarquía que reemplaza a Roberto Sánchez durante los comités ejecutivos nacionales. Ambos integran la Comisión Política, el órgano de asesoría y planeamiento estratégico del partido. Diputado electo Ernesto Zunini. Ambos comparten militancia desde los tiempos del Partido Humanista, partido que luego se convirtió en Juntos por el Perú. Con el tiempo, su cercanía política se tradujo también en espacios de poder. En el 2021, cuando Roberto Sánchez asumió el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Zunini fue convocado para ocupar cargos dentro de esa cartera. Primero como director de Desarrollo Artesanal y luego como director general de Artesanía. En 2023, Zunini pasó a integrar directamente la oficina congresal de Roberto Sánchez como asesor técnico, puesto en el que permaneció hasta febrero de 2026. En noviembre del año pasado, Cuarto Poder lo sorprendió en horario de trabajo, participando de marchas en el penal de Barbadillo y desafiando a la policía. Tenemos derecho a grabar. ¿Dónde está tu nombre? Eso se tiene que exhibir. En el lado operativo aparece Walter Flores Choco, candidato al Senado y secretario nacional del Frente Único y Asuntos Electorales de Juntos por el Perú. Forma parte del núcleo directivo e integra el Comando Nacional de Campaña. Es el estratega y operador del partido junto a Roberto Sánchez. Gracias, señorita, gracias. Aquí aparece abriendo paso a Roberto Sánchez en su llegada a Huaycán. Organiza y acompaña cada uno de sus movimientos. A su lado, en el estrado principal, coordinando cada detalle. En el desayuno electoral ocupó un lugar privilegiado, reservado únicamente para la familia y el círculo más cercano. Walter Flores trabajó como asesor de Roberto Sánchez cuando éste dirigía el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo entre 2021 y 2022.
En 2023 pasó a trabajar a la gerencia de asesoría jurídica de la municipalidad de Lurigancho, Chosica, hasta 2025. Durante ese tiempo, el municipio contrató a la hermana de Pedro Castillo a través de órdenes de servicio que están bajo sospecha, al ser sorprendida 3 días distintos haciendo proselitismo político en horario de trabajo. El pueblo es la mayoría de ella, ellos siempre han estado ahí. La asesoría jurídica de Walter Flores en el municipio de Lurigancho fue cuestionada por la Contraloría General de la República. En este informe de control posterior se le encuentra al hombre cercano a Roberto Sánchez responsabilidad administrativa en el irregular gasto de más de 15 millones de soles de la comuna. En su historial personal, Walter Flores, jefe de campaña de Juntos por el Perú, registró 2 procesos judiciales por no cumplir con la pensión alimentaria para sus hijos en Huancayo y Abancay. Así lo registró en información adicional en su hoja de vida. Su nombre también aparece en una denuncia policial por violencia contra la mujer en noviembre de 2012. Otro personaje que emerge dentro del círculo más cercano de Roberto Sánchez es el ex sacerdote Luis Alejandro Basalar García. Para la iglesia ya no es sacerdote, pero él sigue presentándose como tal. Un personaje que pretendió también ser candidato presidencial en estas elecciones generales. Yo soy su confesor, su director espiritual. Es un hombre que se confiesa semanalmente. El guía espiritual y confesor de Roberto Sánchez, en 2015, fue acusado, investigado y sentenciado por un juzgado de Ayacucho a 8 años de pena efectiva por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de seducción en agravio de un seminarista de 17 años. En agosto de 2016, la Corte de Justicia lo absolvió y ordenó la anulación de los antecedentes penales. Me persiguió el Ministerio Público. Yo me sometí. Salí y di la cara. ¿Y sabe lo que hizo mi arzobispo en ese momento, Nicolás? No pasó ni 3 días. Y me suspendió. ¡No joda! La iglesia le abrió un proceso disciplinario penal en la curia arzobispal y en 2007 la Santa Sede selló su separación. El hombre que alguna vez predicó sobre el perdón no perdona a quienes habrían apoyado su sanción. Y has tenido la conta, y has tenido la vergüenza, ¿no es cierto?, de atacarme, de perseguirme sabiendo que era inocente. Tú, aprovechándote del poder que te da el sistema de mierda y de porquería. ¡Maldito seas! El ex sacerdote que maldice es el mismo que bendijo el desayuno presidencial de Roberto Sánchez. Y bendice a Roberto. El guía espiritual en quien confía el candidato. Luis Basalar es también creador de contenido digital. Fue en su programa que el candidato de Juntos por el Perú lanzó su propuesta económica más radical. Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno, lo vamos a echar, porque es usted una vergüenza. Es un aplauso para el candidato presidencial. Yo estoy muy feliz de estar por aquí. Buscamos a los dirigentes del partido Juntos por el Perú en sus locales de campaña. No. ¿Algún dirigente? No están ahorita, como le digo. Llegamos a Ventanilla a una actividad convocada por el partido. Simpatizantes y periodistas esperamos por horas la presencia del candidato y la dirigencia que nunca llegaron. ¿Me está diciendo que hay problemas de seguridad? Un hermano investigado por desvíos de fondos. Una tesorera que niega haber denunciado la pérdida de libros de actas en el transporte público. Un exfuncionario cuestionado por gastos irregulares en un municipio y un sacerdote expulsado del Vaticano. Este es el círculo de confianza de Roberto Sánchez en su camino a la segunda vuelta electoral.
Si bien cada personaje de este círculo de confianza de Roberto Sánchez es interesante, quería centrarme en la tesorera del partido, en Luzmila Ayay, porque curiosamente, como bien revela en este reportaje Marlene Chuquemango, también denunció, según hemos visto en el propio parte policial, la pérdida de estos libros contables o estas actas donde se reportan los ingresos y gastos del partido. Porque esto es interesante, porque como bien dice Marlene, refleja un patrón. Y esta semana la Unidad de Investigación de América Multimedia había revelado que el hermano de Roberto Sánchez, William Sánchez, también presentó 3 denuncias policiales cuando la investigación por defraudación y falsa declaración ya estaba abierta, tanto a Roberto Sánchez como a William Sánchez. En medio de una investigación abierta, el hermano denuncia que se le perdieron no 1, no 2, 15 libros de actas en un mototaxi, en transporte público, en el transporte interprovincial. Ojo con esto, porque lo que refleja es la falta de transparencia. Se le pierden libros de actas de ingresos, egresos, cuando hay en medio de esta investigación exmilitantes de Juntos por el Perú que señalan muy concretamente: nosotros aportamos no a una cuenta oficial del partido, nosotros aportamos a la cuenta oficial del hermano. Y como ha quedado constatado, este dinero tampoco se reportó a la OMPE, que era la entidad encargada. Es llamativo porque no solo es el hermano, 11 libros William Sánchez y 4 justamente la tesorera del partido, Luzmila Ayay. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en Juntos por el Perú con el manejo y con la rendición de cuentas? Porque justamente hay una investigación pendiente y en el siguiente reportaje justamente José Luis Leiva nos va a recordar, ha conseguido la declaración de Roberto Sánchez, hoy candidato a la presidencia de la República, que dio hace 4 años al Ministerio Público, para entender que este no es un caso nuevo, no es un caso que surge a partir de la coyuntura electoral. Esa es una investigación que ya lleva al menos 4 a 5 años y que está entrando a una etapa probablemente de juicio oral. ¿Qué dijo Roberto Sánchez sobre este caso hace 4 años? Veámoslo en el siguiente reportaje. La declaración del candidato Roberto Sánchez ante la Fiscalía, que pide cárcel en su contra. Explique por qué esas aportaciones se han realizado a una cuenta a nombre de su hermano William Ricardo Sánchez Palomino. Ricardo Sánchez es presidente del Comité Electoral, es el responsable del Comité Nacional Electoral. Su testimonio, sus palabras, hace 4 años, era febrero del 2022. Ya era ministro de Comercio Exterior del profesor Chotano, al cual copia. Estaba en la cumbre del poder. En este vaivén de 34 preguntas se trasluce su estrategia ante el Ministerio Público para confundir, para amagar y hasta para negar los mismos hechos. Hechos que hoy incluso en su partido no cuestionan. Precise sí, en las elecciones del 2018, el partido Juntos por el Perú impuso el cobro de tasas para todos los postulantes a candidatos. No. Cuarto Poder accedió al testimonio completo del hoy candidato. Lo que dijo ante un fiscal hace 4 años parece enmendarle la plana ahora. Ese es el pago de una tasa por concepto de candidatura ante el jurado. Y no son los únicos documentos. Estos otros hoy tienen a Roberto Sánchez bajo la mirada de la justicia. Su firma, su rúbrica, son el sello que, según la Fiscalía, lo compromete directamente con un delito: falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organización política. Solicito se impongan las siguientes penas. A Roberto Helbert Sánchez Palomino, la pena de 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. Pero no solo eso, pena de inhabilitación, es decir, la privación del cargo de presidente del partido político Juntos por el Perú. Secretario general y presidente del partido, ahora se nos acusa de haber dado falsa declaración por haber corrido traslado de la información que dio
el contador y el tesorero de esa época. No es como él señala, no fue solo el contador y el tesorero. Durante 3 años consecutivos, 2018, 2019 y 20, Roberto Sánchez presentó ante la OMPE estos documentos oficiales, papeles en los que sostenía que en su partido Juntos por el Perú no ingresó ni salió un solo sol. Según estos documentos que llevan su nombre y firma, no hubo movimientos, aportes, gastos ni actividad económica alguna. Absolutamente nada. 0 soles en 2018, 0 soles en 2019 y 0 soles en 2020. Estas son las piezas fundamentales bajo la lupa de la justicia. De acuerdo a este cuadro, se puede ver que en el 2018 Roberto Sánchez presentó que sus aportaciones e ingresos de financiamiento privado eran 0 en efectivo, 0 en especie. 0, 0, 0. Son estos documentos los que hoy colocan a Roberto Sánchez, el congresista de cuestionada gestión y hoy candidato de Juntos por el Perú, frente a un proceso judicial que no puede negar ni esquivar. Las rendiciones de cuentas tienen la condición de declaraciones juradas, pero al tener la condición de declaraciones juradas y omitirse información o decirse información falsa, se genera un tipo penal de falsedad. Y eso ya es... Y eso no es un problema administrativo. No es administrativo, es penal. El requerimiento acusatorio contra Roberto Sánchez detalla pruebas, testimonios y hallazgos. Candidato, a ver, la investigación también señaló que se desviaron fondos a su cuenta. ¿Me puede dejar acabar? Joven, ¿me puede dejar acabar? Una solicitud de cárcel que no nació ayer ni responde a coyunturas recientes. Se le cuestiona su actuación como máxima autoridad de su propio partido. ¿Cómo puedo haber yo, que no soy ni tesorero, nunca he sido tesorero, nunca he sido contador, sino como representante legal, me corresponde correr traslado de la información? Si eso es un error, una omisión administrativa o un delito, que se investigue. Para los investigadores, los documentos presentados por Roberto Sánchez ante la OMPE no reflejan la verdad ni se condicen con la realidad financiera del partido. Mientras en el papel Roberto Sánchez reportaba cuentas vacías, existen vouchers de depósitos de los militantes de Juntos por el Perú que aspiraban a convertirse en candidatos de las elecciones del 2018 y 20 que tenían como destino final la cuenta bancaria de su hermano. Una presunta doble contabilidad. ¿Por qué en su cuenta? Hermano, ¿y usted? Entra al partido. Bueno, señor Sánchez, no quiere hablar. Vamos a hablar de un hecho chicano. Es espectacular esto. Pero ¿qué dijo Roberto Sánchez hace 4 años cuando fue interrogado por el Ministerio Público sobre este caso? El 8 de febrero del 2022 se le preguntó a Roberto Sánchez. Actualmente, ¿dónde labora? ¿Qué cargo ocupa y desde cuándo? Desde julio de 2021, soy ministro de Comercio Exterior y Turismo. También soy congresista electo de la República. Precise sí, en las elecciones del 2018, el partido Juntos por el Perú impuso el cobro de tasas para todos los postulantes a candidatos. No. Roberto Sánchez hace 4 años negó lo que hoy, ante las evidencias, ni su propio secretario general del partido puede desmentir. Aquí hay una tasa que han pagado los candidatos, que ha sido de acuerdo a un reglamento electoral, ¿cierto? Que ha sido procesada por el Comité Electoral de manera autónoma, ¿cierto? Es que en ese momento lo presidía el compañero William Ricardo Sánchez Palomino. Precise sí, en las elecciones del 2018, el partido Juntos por el Perú impuso el cobro de tasas para todos los postulantes a candidatos. No. Roberto Sánchez negó ante la Fiscalía lo que sus propios militantes confirman. Sí hubo cobros, sí se pidió dinero y sí existieron depósitos de 300, 400 y hasta de 1000 soles realizados por sus propios correligionarios. La Fiscalía colocó los vouchers sobre la mesa para que él los reconociera, así como el cuadro de tasas de inscripción por lista de elecciones internas, pero él siguió negándolo todo. Esos documentos son falsos.
apócrifos, difamatorios en todos sus extremos. Roberto Sánchez evadió, desvió y acomodó cada respuesta a su conveniencia. No habló con claridad y construyó una versión que, según los especialistas, no se ajusta a los hechos. Lo que podemos ver acá en la declaración del señor Sánchez es la ida y vuelta, como decimos los abogados. El fiscal pregunta y él va por otro lado. Al rato el fiscal vuelve a repreguntar y él trata de ir por otro lado. La realidad habría sido alterada nuevamente en otra de las interrogantes. ¿Podría precisar por qué motivo los pagos realizados por los candidatos se realizaban a una cuenta que se encuentra a nombre de William Ricardo Sánchez Palomino? Las tasas en materia de candidaturas se pagan directamente al Jurado Nacional de Elecciones, en una cuenta que ellos refieren. Es una tasa, según el TUPA, del procedimiento del registro de candidatos. Ese es el pago de una tasa por concepto de candidatura ante el jurado. La pregunta es clara, ¿por qué la plata se fue a la cuenta de su hermano? Pero Sánchez, todo indica, buscó confundir a la fiscalía. Los hechos investigados señalan que su hermano recibió dinero en su cuenta personal de militantes que querían participar a las elecciones internas, que eran precandidatos. Esta es la tasa que sí se rinde. La tasa que se paga por un proceso de elección interna es algo diferente. Eso es un dinero que termina en el partido y que forma parte del patrimonio del partido, de la gestión del partido. Y eso sí se tiene que rendir. Por supuesto. ¿Ante quién? Sí. Ante la OMPE, porque son las sumas y restas que deja justamente el proceso de elecciones internas. Pero Sánchez le respondió al fiscal por la tasa que se paga al jurado cuando los precandidatos que ganaron ya las elecciones internas se vuelven candidatos. Este pago nada tiene que ver con el partido. Ese es el pago de una tasa por concepto de candidatura ante el jurado. Fueron 34 preguntas en las que el hoy congresista y candidato presidencial dio dos versiones distintas sobre el destino del dinero que ingresó a la cuenta bancaria de su hermano, 204.000 soles en total. Primero sostuvo que el dinero estaba destinado al Jurado Nacional de Elecciones y luego aseguró que en realidad esos fondos eran para cubrir gastos internos del Comité Electoral del partido. Precise si los vouchers adjuntados a la denuncia constituyen fondos del Comité Electoral. El Comité Electoral, para su funcionamiento administrativo interno, en la medida que nosotros no tenemos fondos, no recibimos financiamiento. El Comité Electoral, en base a su autonomía, gestiona sus propios millares de papel. Viaje a las provincias, directivas, alquiler de oficina, actividades electorales previas. Toda esa parte la lleva adelante de manera autónoma el Comité Nacional Electoral. Ellos regulan esa actividad, pero esos no son fondos partidarios. Lo dicho por Roberto Sánchez no se ajustaría a la ley electoral. ¿Los ingresos del Comité Nacional Electoral de un partido deben o no deben ser considerados fondos partidarios? Son fondos partidarios porque esos recursos se utilizan para financiar el proceso de elecciones internas dentro de un partido político. Entonces, sí son fondos partidarios. Cuando él dice que no son aportes, eso no es verdad. En este documento al que accedió Cuarto Poder, Roberto Sánchez, sin rodeos, sin tapujos, orienta la responsabilidad hacia quien presidía el Comité Electoral, es decir, hacia su propio hermano. El hoy candidato presidencial no duda en señalar a su propia sangre como el responsable, como el hombre que debía responder por las acusaciones. Explique por qué esas aportaciones se han realizado a una cuenta a nombre de su hermano William Ricardo Sánchez Palomino. El Comité Nacional Electoral sabrá dar cuenta de ello, pero Ricardo Sánchez es presidente del Comité Electoral, es el responsable del Comité Nacional Electoral.
Su hermano fue quien recibió el dinero, pero no fue él quien estampó su firma en los documentos oficiales presentados a la OMPE. No fue él quien aseguró formalmente que el partido no tenía ingresos, fondos ni recursos para declarar. Fue el hoy candidato presidencial Roberto Sánchez. Allí radica el núcleo de la investigación fiscal que solicita 5 años y 4 meses de cárcel contra él. En ese tiempo era imposible disponer de un tesorero porque no se tenía vigencia de la elección de un tesorero. Tampoco había cuentas partidarias con las cuales poder proceder, porque al no haber fondos partidarios públicos, en ese tiempo se tenía esa dificultad. Candidato, ¿cuánto dinero entró a sus cuentas? ¿Cuánto dinero entró a sus cuentas? La Fiscalía señala eso. ¿Cuánto dinero? De los 204.000 soles, la investigación. Sánchez, candidato. Es la palabra de Roberto Sánchez ante la Fiscalía, una historia que hoy revela que el candidato presidencial, en su afán por librarse de una acusación delictiva, no duda en señalar a su propio hermano como el principal responsable. Congresista y candidato Roberto Sánchez frente a las múltiples preguntas respecto a la investigación que se le sigue, que podría llevarlo a juicio a persecución. Bueno, y como revelamos la semana pasada en Cuarto Poder, el 27 de mayo, dentro de pocos días, es la audiencia de control de acusación, que es una etapa previa justamente al inicio del juicio oral por esta investigación, donde el Ministerio Público pide 5 años y 4 meses de prisión efectiva contra Roberto Sánchez, y no solo eso, sino también la inhabilitación. Muy probablemente esto tenga para varios meses en realidad, pero más allá de la defensa legal, hay un punto muy concreto, que son los hechos. Y esos hechos no han sido desmentidos ni por Roberto Sánchez, ni por José Domingo Pérez, que se ha sumado al proyecto político, ni por menos su hermano William Sánchez. Y el hecho es que existen esos militantes de Juntos por el Perú que aportaron esos 300, 400, hasta 1.000 soles, porque están los vouchers de esos aportes que fueron, insisto, no a las cuentas de Juntos por el Perú. Ese dinero, 204.000 soles, fue directamente a la cuenta personal del hermano de Roberto Sánchez, de William Sánchez. Y no solo eso, sino que ese dinero que entró al partido político 2018 y luego también otro monto de 75.000 soles en el 2020, nunca se reportó a la OMPE. Ante la OMPE se señala que el importe o los ingresos, egresos es de 0.0 soles. Son fondos que entraron al partido, pero a una cuenta de un particular, y no cualquier particular, el hermano de Roberto Sánchez, que luego, cuando ya inicie esta investigación a partir de las denuncias de quienes eran militantes del partido, oh sorpresa, oh casualidad, se pierden los libros contables, se pierden las actas donde se registran justamente los ingresos y salidas de ese dinero. Y no solo se le pierde al hermano de Roberto Sánchez, al señor William Sánchez, sino también, como hemos revelado el día de hoy en un reportaje anterior de Marlene Chuquimango, también a la tesorera del partido, que hoy evidentemente lo niega absolutamente todo. Insisto, más allá de las cuestiones legales que tienen su propio camino, hay muchísimo que explicar a la ciudadanía en cuanto al manejo de fondos de un partido político con su militancia, porque lo que nos preguntamos luego es de llegar a asumir, de llegar a ganar un puesto, un cargo, una presidencia, cómo se van a manejar los recursos ya de todos, pero absolutamente de todos los peruanos. Eso está en cuestión. Pero vamos a otro tema, que justamente es el anuncio que se hizo para el día de hoy, ya la proclamación oficial de los candidatos que pasan a segunda vuelta. Vamos a conversar sobre este tema, sobre todo lo que se gatilla en esta corta etapa, 3 semanas de cara al 7 de junio, con José Manuel Villalobos, experto en temas electorales. ¿Cómo está, señor Villalobos? Muy buenas noches. Omar, buenas noches. Saludo a todos los televidentes de Cuarto Poder. A ver, en principio ya tenemos la proclamación oficial. Keiko Fujimori, Roberto Sánchez pasan a esta segunda vuelta. ¿Qué es lo que viene a partir de ahora? Quedan 3 semanas de cara al 7 de junio. ¿Qué gatilla esta proclamación oficial?
Bueno, el jurado había adelantado que esta mañana tenía que hacer la proclamación porque luego al mediodía se iba a hacer la prueba de color de la cédula de sufragio. Se tiene que ahora empezar el trabajo de impresión de la cédula, de preparar todo el material electoral para que sea desplegado primero a todos los consulados en el extranjero y luego a todos los puntos del Perú para que el día 7 de junio el material sí esté a tiempo en todas las mesas de sufragio. Y efectivamente, ¿no? Ya el día de hoy se hizo la prueba de color, tenemos ahí las imágenes porque así sería la cédula de votación donde todos los peruanos, donde todos los electores el día 7 de junio, el domingo 7 de junio, vamos a tener en nuestras manos para poder votar. Esta sería ya la cédula oficial que nos va a presentar la OMPE, ¿verdad? Keiko Fujimori al lado izquierdo, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú al lado derecho. Así es, Omar, vemos ahí el símbolo y la fotografía de los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta. Los electores podemos marcar, ya sea en el símbolo o la fotografía, esta cédula se tiene que imprimir más de 27 millones de electores y estas cédulas tienen que llegar a todos los rincones del Perú para que se pueda votar el 7 de junio. Y a ver, y a diferencia de lo que ha sido la primera vuelta con más de 30 candidatos a la presidencia de la República, candidatos a vicepresidentes, candidatos a senadores y diputados, lo que tenemos ya es una elección mucho más sencilla, entre comillas, en cuanto al cómo votar, ¿verdad? Es más sencilla en cuanto a cómo votar porque tenemos que marcar solo una de las dos opciones, pero también se hace más fácil el trabajo para los miembros de mesa que van a ser los mismos de la primera vuelta porque solo tienen que contar, digamos, dos candidaturas y el llenado del acta o de las actas electorales es más fácil, ¿no? Hay que repasar cómo quedaron los resultados de esta primera vuelta electoral del 12 de abril. Resultados ya al 100%, validados absolutamente. Keiko Fujimori, 17.19%, con más de 2.877.678 votos. Mientras que, y ahí venía la disputa justamente con Rafael López Aliaga de Renovación Popular, Roberto Sánchez pasa a la segunda vuelta con 12.03, sumando 2.015.114 votos con Juntos por el Perú, y en realidad el margen que hubo entre los dos candidatos, me refiero a Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, fue de apenas 20.000 votos, 21.000 votos. Así es, Omar, la disputa ha sido, digamos, peleada hasta el final. Va a quedar todavía ahí seguramente Renovación Popular todavía reclamando, porque el día de hoy ellos observaron el acta de proclamación. Su personero ha dejado unas observaciones que seguro van a llevarlas luego a materializar en un escrito, porque ellos consideran que el jurado no había resuelto sus impugnaciones a las actas descentralizadas. Solo quiero que quede claro algo desde su punto de vista, porque el día de hoy el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Roberto Burneo, dijo que la decisión ya de la proclamación de los dos candidatos es inapelable. Sin embargo, el día de hoy también escuchábamos a Norma Yarro, secretaria general de Renovación Popular, decir que ellos iban a presentar un pedido de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones, ante el Tribunal Constitucional y ante el Ministerio Público. Pero entiendo, este resultado que hoy vemos, que ya anunció el Jurado Nacional de Elecciones, es, como dice Burneo, inapelable, inamovible, es lo que es. Bueno, es apelable el acta de proclamación, pero solo por cuestiones numéricas. En realidad, una vez que se ha proclamado el resultado de las elecciones, ninguna acción de amparo, digamos, que se pueda promover contra la decisión del jurado podría alterar esta proclamación. El Tribunal Constitucional ya ha señalado que los amparos en materia electoral no pueden modificar el cronograma electoral que avanza de manera inexorable. Ya estamos en la segunda vuelta, Omar, nada va a cambiar, digamos, esta situación, por más derecho que tengan los partidos de seguir impugnando y llevar esto a la vía judicial, eso no va a cambiar, digamos, lo que el jurado ya ha proclamado. Y digamos, teniendo en cuenta que solo hablamos de dos candidatos a la presidencia de la República, ya el día de las elecciones, ¿cuánto debería tardar a tener un resultado oficial? Hemos visto que el Jurado Nacional de Elecciones, debido al reconteo de votos, observaciones que se han presentado, más o menos ha pasado del 12 de abril a la fecha más de un mes. En el caso de la segunda vuelta, ese plazo, entenderíamos, debería ser mucho menor en caso tengamos un resultado nuevamente apretado como el 2021. Vamos a
a ver si el resultado es muy apretado, seguramente eso podría demorar. Recuerda que el 2021 una de las candidaturas impugnó hasta el final muchas actas electorales que hizo que se demore la proclamación de la segunda vuelta. Si la diferencia, digamos, es holgada, pues no habrá mayor reclamación y se sabrá quién ha ganado. Pero si el tema queda muy ajustado como ha quedado ahora la primera vuelta, vamos a demorar todavía hasta la quincena de junio por lo menos o más para saber quién, hasta fines de junio por lo menos, para saber quién gana finalmente la presidencia, ¿no? Y hay otro tema que es un hecho, más allá de cómo lo han presentado, sobre todo Renovación Popular y Rafael López Aliaga, es que ha habido mucha desconfianza en la primera vuelta en cuanto a los organismos electorales, principalmente la OMPE, pero también hay que decirlo, los cuestionamientos también han estado sobre el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo debería ser esta segunda vuelta? ¿Cómo debería ser la fiscalización del propio Jurado Nacional de Elecciones en esta segunda vuelta, dado que lamentablemente hay un manto de desconfianza en este momento? Sí, Omar, es innegable que vamos a una segunda vuelta con la credibilidad de los organismos electorales muy mellada. Ellos van a tener que hacer todo el esfuerzo por recuperar algo, la confianza que han perdido. Por parte de la OMPE, digamos, tienen que garantizar que el material electoral va a estar en los locales de votación desde un día anterior a las elecciones, es decir, el día 6 de junio debería estar todo el material. El jurado tiene que garantizar también que van a fiscalizar y no se van a ir de los locales de votación hasta que sus fiscalizadores constaten que la OMPE ya tiene el material. Pero no solo es eso, Omar, no es solo garantizar que el material se tenga a tiempo y que se instalen las mesas, sino que hay que garantizar el voto libre de todos los ciudadanos. Renovación Popular ha cuestionado la instalación de mesas en centros poblados, en lugares alejados, más de 4.000 mesas donde dicen que el comportamiento de los electores es inusual. ¿Por qué habría una votación muy elevada sobre un candidato respecto a los demás? Pues bueno, los fiscalizadores del Jurado Nacional tienen que velar porque no solo en esos lugares, sino que en todos los lugares del país el voto sea espontáneo. Hay que denunciar a quienes coaccionan el voto, a quienes atentan contra la libertad de los electores. Bueno, entiendo que Luis Galarreta, incluso secretario general de Fuerza Popular, candidato a la vicepresidencia, ha anunciado que van a multiplicar el número de personeros a más de 90.000 de los 20.000 que tuvieron en esta primera vuelta. Pero sobre todo en esta segunda vuelta, uno de los anuncios que ha hecho la propia OMPE es que no van a contar con este sistema de apoyo tecnológico que generó muchísimos problemas, incluso demoras en la instalación de las mesas. ¿Cómo puede cambiar, creo que ayudar, el que no se cuente con este famoso STAE en la votación? Bueno, el STAE es un sistema que ayudaba a automatizar el escrutinio en las mesas de sufragio solo en Lima y Callao. No se va a aplicar porque fueron las computadoras y las impresoras las que fallaron. No falló el sistema, sino la maquinaria, ¿no? El equipo, que fue el que no se tuvo a tiempo, y eso no se va a utilizar. Todo va a ser manual. Eso va a permitir que pueda fluir mejor la votación y el escrutinio. Yo creo que no debería demorar mucho el escrutinio ni el llenar las actas, porque solo son 2 candidatos y esperemos que, digamos, el mismo 7 en la noche se tenga un avance del cómputo de resultados alto para que ya sepamos quién de los dos va a ganar la elección. Es decir, en este caso, en esta segunda vuelta, pues luego de la experiencia, la terrible experiencia, la cadena de negligencias que vivimos durante la primera vuelta, uno esperaría que en esta oportunidad ya no haya retrasos el domingo 7 de junio, cuando se tenga que instalar las mesas. Ese es uno de los compromisos de la OMPE, ¿no? Que las mesas tienen que instalarse a las 7 de la mañana. He leído al jefe interino de la OMPE señalar que incluso la empresa Gálaga, que estuvo cuestionada por ser la que iba o que brindó el servicio el día 12 de abril, ahora no ha sido invitada al proceso de licitación del servicio de transporte. Es decir, habría otra empresa nueva que brindaría el servicio, lo cual daría mayor garantía y tranquilidad de que esta vez sí se va a cumplir. Ahora, solo una última pregunta que llama la atención, porque el 2 de mayo el Jurado Nacional de Elecciones en un comunicado había anunciado una auditoría integral internacional. Sin embargo, en la conferencia de prensa del día de hoy, el propio Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, dijo que no va a haber ninguna auditoría integral internacional. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Sí, eso no ayuda a la credibilidad de los organismos electorales. Si bien es cierto, la ley no establece una auditoría internacional, el jurado sí fiscaliza antes, durante y después de la elección. Creo que sí es necesario que terceros imparciales, ajenos al sistema electoral, puedan hacer una revisión de los resultados del proceso de primera vuelta para despejar todas esas dudas
que han quitado credibilidad al proceso electoral. Yo espero que el jurado, más allá de que la ley no hable de una auditoría ni internacional, ni que esta auditoría pudiera, digamos, anular la proclamación, sí tengamos un estudio, un análisis serio que nos muestre las fallas que hubo y cómo mejorarlas para el futuro, porque eso va a ser saludable para nuestra democracia, ¿no? Un presidente, una presidente que gane la elección, que ha sido cuestionada, pues llega deslegitimada al poder, Omar. Muchísimas gracias a José Manuel Villalobos por esta entrevista y esperemos efectivamente que justamente no tengamos sorpresas en esta segunda vuelta del 7 de junio. Falta muy poco. Vamos a pasar del tema electoral, de la coyuntura electoral, a el plano del Ejecutivo, porque vienen ocurriendo cosas muy sospechosas, muy llamativas en una institución clave importante que maneja miles de millones de soles, como es Provías Nacional, una institución adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el siguiente reportaje, Alonso Dávila nos cuenta cómo se adjudicó un contrato de más de 260 millones de soles en tiempo récord, sobre todo tiempo récord para la usual lentitud del Estado. ¿Qué pasó? En Provías Nacional hay procesos de contratación que muestran una rapidez inusual. La selección y contratación de los proveedores para optimizar las vías de nuestro país parecen realizarse de manera express. En un solo mes podemos hacer muchas cosas, en un solo mes. Es cuestión también de ponerse a trabajar. En esta entidad, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la era Balcázar, la burocracia dejó de ser lenta y se contrata postores pese a cualquier medida legal. Cuarto Poder accedió en exclusiva a documentos que revelan cómo, en cuestión de horas, se puso en marcha una vertiginosa contratación de más de 260 millones de soles. Papeles firmados de oficina en oficina a toda velocidad permitieron concretar un contrato de mantenimiento vial para la región Cusco, no con la empresa ganadora, sino con otro consorcio. Estas velocidades, estas aceleraciones en contrataciones públicas están repletas de sombras y opacidades. Lo que hacen es simple y llanamente atender o beneficiar algún interés particular. Se trata de la contratación del servicio de gestión, conservación del corredor vial, que comprende las zonas de Quimbiri, Quepachiato, Echarati, Quillabamba, Santa Teresa y Puente Hidroeléctrica de Machu Picchu. Un servicio de mantenimiento por 5 años que busca mejorar y garantizar una adecuada transitabilidad para miles y miles de cusqueños. Sin embargo, hoy, lejos de resaltar por su impacto positivo en la población, esta contratación se ha convertido en un proceso rodeado de serios cuestionamientos, observaciones y dudas sobre la transparencia con la que ha sido manejado. La convocatoria de este proceso de selección inició el 7 de marzo de 2025. Casi un año después, el 16 de febrero, Provías Nacional otorgó la Buena Pro. El postor ganador en aquel momento fue el Consorcio Corredor Vial Santa Teresa. El consorcio ganador propuso hacer la obra por 257 millones, pero en el camino algo pasó. Luego de haber sido calificada como la mejor oferta para el Estado, comenzaron a realizarse observaciones que debían ser subsanadas antes de la firma del contrato. Observaciones que para Provías Nacional no habían sido levantadas en su totalidad, por lo que le retiró la Buena Pro y le otorgó el millonario contrato a otro postor. Se configura la pérdida automática de la Buena Pro otorgada al consorcio Corredor Vial Santa Teresa por no haber subsanado las observaciones. El consorcio, ante instancia judicial, solicitó una medida cautelar para resguardar la Buena Pro que le había sido entregada. La medida cautelar fue aceptada. Declarar fundada la solicitud de medida cautelar. Se ordena que se mantenga la Buena Pro. Fecha 15 de abril del 2026.
Con la medida cautelar ya emitida y la institución conociendo del proceso de amparo judicial, en Provías se empezó a desarrollar una carrera contrarreloj para concretar la contratación con otro postor que solicitaba más dinero, casi 7 millones adicionales. El juez ordena que se mantenga la buena pro, pero adicionalmente también ordena que se abstenga la entidad de efectuar acto administrativo alguno que impida el perfeccionamiento del contrato. ¿Se puede o no se puede firmar un contrato a otro consorcio? No se puede firmar un contrato. El consorcio CAPSA, que ofertó no 257 millones como el consorcio ganador, sino 264, terminó siendo el elegido por Provías Nacional. En marzo nos envían la notificación de que en realidad el consorcio ganador en primera instancia fue simplemente anulado y nos notificaron a nosotros. Les dan observaciones adicionales para finalmente cumplir y generar el contrato. Así es, me indican que hay que corregir esto. El día 14 nos presentan la entidad mediante correo las subsanaciones que deberíamos de tomar en cuenta. El día 15, al día siguiente, es que presentamos por la tarde ante el MTC. Un aparente proceso express estaba en marcha en Provías Nacional. Las observaciones del consorcio CAPSA fueron revisadas y levantadas con una rapidez inusual en los procesos de contratación del Estado. A través de este memorando, el mismo 15 de abril, cuando el Poder Judicial ya había ordenado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones no realizar ningún contrato vinculado a esta carretera, el área de logística solicitó a la Subdirección de Conservación revisar la documentación del consorcio CAPSA a la brevedad posible. El documento fue firmado a las 5:10 de la tarde. Al día siguiente, 16 de abril, a las 2:34 de la tarde, en solo horas, ya había conformidad. Ya habían evaluado expedientes, revisado documentos, verificado información. A las 3:01 de la tarde, ya había otra conformidad más. El área de administración de contratos también aseguraba que todo era conforme. Una carrera contra el tiempo. El proceso de la medida cautelar ya había ingresado al sistema de la institución. Aquí la responsabilidad es de la entidad. Por ende, la notificación es a la entidad. No es a un determinado servidor. No es cuando le llega el papel al escritorio del servidor. No es así. Así no se computan los plazos. 3 horas más tarde, cuando ya todos se retiraban a sus hogares, a las 6:25 de la tarde, Gisela Maguiña Sangenman, jefa de administración de Provías Nacional, estampó su firma en el contrato. Con la firma ya estampada, a los 9 minutos, a las 6:34 de la tarde, recién, sospechosamente, Claudia Dávila, máxima autoridad de Provías, recibe este documento de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, advirtiendo sobre el proceso de acción de amparo presentado por parte del consorcio Santa Teresa. Hay un detalle más sospechoso aquí, en este contrato. Cuando Dávila fue notificada del proceso judicial, la empresa que solicitaba más dinero por la obra todavía no realizaba la firma. El proceso pudo detenerse, pero no se hizo. A las 7:14 de la noche, CAPSA firmó el documento. No es muy usual que en la administración pública las cosas pasen en un día o en 2 días. El Estado de por sí pareciera que sus movimientos son algo lentos. Entonces parece singular que todo haya sucedido muy rápido, ¿no? El 27 de abril, el especialista de Proyectos 2 y administrador de contratos remitió este informe en el que concluía y proponía disponer de manera preventiva la no continuidad de la ejecución contractual con el consorcio CAPSA. Por parte de esta gestión nos comprometemos a seguir apoyándolos, a seguir impulsando y nos vamos a seguir comprometiendo con ustedes a poder avanzar.
Cuarto Poder solicitó hace una semana una entrevista a Provías Nacional. Sin embargo, como respuesta, solo hicieron llegar sus descargos a través de esta ayuda a memoria. En atención a dicha disposición judicial, las áreas técnicas, administrativas y legales de Provías Nacional, en coordinación con la Procuraduría Pública del sector, vienen adoptando las acciones correspondientes dentro del marco de sus competencias y en estricto respeto de las decisiones emitidas por el Poder Judicial. Por este festín en el proceso de contratación, lo único que hace es favorecer un interés particular en desmedro del interés público. Y al final lo que podemos tener son obras inconclusas o malas obras, ¿no?, en cuanto a calidad. ¿Cuál era la urgencia de firmar este contrato con premura? ¿Quién o quiénes están detrás de aquellos funcionarios que actuaron al borde del desacato judicial? Decisiones aceleradas que abren serias interrogantes sobre los personajes que movían realmente los hilos detrás de esta cuestionada contratación. Bueno, la jefa de Provías, Claudia Dávila, tiene mucho que explicar sobre este tema en particular. Claudia Dávila, que fue en su momento ministra de la Mujer del gobierno de Pedro Castillo. Y llama la atención porque, ojo, esta medida cautelar ya era de conocimiento de los funcionarios públicos antes de que se firmara este contrato de más de 260 millones de soles. Ya había ingresado a su sistema y, como bien se explica en el reportaje, es falso que el documento judicial, que la medida cautelar tenga que llegar a las manos de la jefa de Provías. Basta con que ingrese a la institución. Y es esta misma institución, y hay que recordar un poco, que hace algunos meses canceló el contrato del PMO Vías de la carretera central, aduciendo una serie de situaciones también bastante extrañas. Entonces, insisto, es cuestionable, es llamativo, por decirlo menos, que nuevamente una institución que controla miles de millones de soles y que ha estado marcada por escándalos de corrupción en los últimos años, como olvidar el famoso caso Puente Tarata, que fue una de las primeras investigaciones que se le abrió al expresidente Pedro Castillo y por el cual además su exministro de Transporte, Juan Silva, está prófugo de la justicia. Esta misma institución esté hoy muy, pero muy preocupada por acelerar la firma de un contrato, pese a que había una medida cautelar que le decía: oiga, ustedes, deténganse. ¿A qué le interesaba tanto firmar este contrato, señora Claudia Dávila? Vamos a una pausa, pero venimos mucho más, porque esta semana también ha estado cargada por allanamientos a incluso el círculo más cercano de la congresista Francis Paredes, hoy en Podemos Perú. Venimos con todo eso. Un salón de Palacio de Gobierno fue el punto de origen, la partida de nacimiento de lo que sería después una red presuntamente ilícita en nuestra brillante selva oriental. Contratos de hasta 20 millones a cambio de presuntos pagos ilícitos, designaciones para controlar instituciones, privilegios familiares, operaciones que presuntamente se coordinaban vía WhatsApp, pero se acabó. Esta semana el Ministerio Público, de la mano con la policía, allanaron viviendas vinculadas al entorno más cercano a la congresista Francis Paredes, que hoy está en la bancada de Podemos Perú, pero que ingresó a este Congreso de la República con Perú Libre y luego pasó al bloque magisterial. El Ministerio Público sospecha, tiene la tesis de que Francis Paredes sería la cabeza de una organización criminal destinada a conseguir cupos en diversas instituciones. El reportaje con todos los detalles es de José Luis Leiva. Un salón de Palacio de Gobierno fue el punto de origen, la partida de nacimiento de lo que sería después una red presuntamente ilícita en nuestra brillante selva oriental.
Entre toda la vegetación tuvieron luz verde para operar. Contratos de hasta 20 millones a cambio de presuntos pagos ilícitos, designaciones para controlar instituciones, privilegios familiares, operaciones que presuntamente se coordinaban vía WhatsApp. Buenas tardes, ¿podrías entrar a Signal? Gracias. Estamos esperando al gerente general. Pondré mi cel en modo avión y lo grabaré. Pero se acabó. Somos del Ministerio Público, tal, Raúl Guerrero, fiscal provincial de corrupción de funcionarios. Tenemos una orden judicial para poder ejecutar una medida de allanamiento en este inmueble. Una organización de presuntos sobornos al por mayor a los que les cayó una noche de allanamientos esta semana. Tenemos una resolución judicial donde nos está autorizando el allanamiento. Cerca de las 4 de la mañana, la policía, Dicocor y Dijimín están realizando este operativo aquí en Pucallpa. La congresista Francis Yasmina Paredes Castro y otros captaban, verificaban y pactaban subrepticiamente con los proveedores que iban a resultar ganadores, así como las entregas de dinero como parte de la ganancia ilícita. Un presunto pacto ilícito se forjó hace 5 años en Palacio de Gobierno y hoy el esquema parece estar claro. La congresista Francis Paredes en la cúspide de una presunta organización criminal que habría torcido, direccionado millonarios contratos a cambio de pagos ilícitos. La empresa ganadora entregó como retribución económica ilícita 2 millones de soles, diezmos millonarios que apuntan a la congresista Francis Paredes de Podemos Perú. Nosotros siempre hemos trabajado con las manos limpias, con la frente en alto hasta el día de hoy. Sus intereses, sus ansias de control, según esta resolución judicial, apuntaron a sedes desconcentradas de estas 3 instituciones: el INPE, el Ministerio de Cultura y E-Salud. Todo en su natal región, Pucallpa, Ucayali. Chats, depósitos bancarios, testigos protegidos, un aspirante a colaborador eficaz llevan contra las cuerdas a esta legisladora electa con apenas 3.400 votos. Ella es Francis Paredes, profesora de profesión. Ingresó al Parlamento por Perú Libre, pasó luego al llamado bloque magisterial y ahora viste los colores de Podemos Perú, de José Luna. El país no resiste más. Somos responsables de nuestros actos. Hoy, la Fiscalía la coloca a la cabeza de una presunta organización criminal denominada Los Operadores del Oriente. Entre sus miembros figuran un empresario, un militar, funcionarios y su propia familia, su hermana Rosa Paredes. La génesis de esta red brotó en un salón de Palacio de Gobierno hace casi 5 años, durante una reunión en los primeros días de gestión castillista, según la investigación fiscal. El 29 de julio de 2021 se produjo la reunión que anticipó José Castillo Terrones a Francis Paredes. Los congresistas del bloque magisterial, estando Francis Paredes, se reunieron para pactar que el entonces presidente se comprometía a que los congresistas iban a manejar las oficinas públicas descentralizadas, a cambio que lo apoyen ante eventuales pedidos de censura o procesos de vacancia. Gracias a este aparente acuerdo en 2021, la congresista habría podido controlar a través de terceros las sedes de 3 instituciones de su región. Hoy, estos hechos le atribuyen a este presunto engranaje delictivo con la parlamentaria a la cabeza. Contratos torcidos y designaciones en E-Salud Ucayali. Según la investigación, el botín predilecto para la congresista Francis Paredes era E-Salud, específicamente la red asistencial Ucayali. Desde esta institución se habrían direccionado millonarios contratos a cambio de pagos ilícitos. La presunta red de la congresista habría dirigido E-Salud Ucayali. Para conseguirlo, habría colocado como jefe a Lucas Roa Borja en febrero del 2022.
Según la tesis fiscal, una vez controlado E-Salud Ucayali, los operadores de la congresista entraron en acción. El empresario Iván García y el técnico de primera del ejército Javier Barbarán presuntamente captaron proveedores para el festín de contratos torcidos. Se investiga colusión agravada, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio. Y bueno, todos estos delitos están pues en función a la organización criminal en sí. Todos en favor pues de generar algún tipo de licitación y bueno, obtener algún beneficio. Las pesquisas han puesto la mira en 3 contratos de la red E-Salud Ucayali por vuelos charter, ambulancias aéreas, que en total suman 20 millones de soles. Los 3 firmados en diciembre del 2022, en los 3 ganó la misma empresa sola y en consorcio, Air Majoro S.A., en cuyo local de Pucallpa dicen no estar enterados de nada. Desconozco, hermano, estoy escuchando rumores, pero desconozco la noticia. Queríamos conversar con algún responsable, ¿no hay nadie? Con él ya estamos saliendo ya. Sobre los 20 millones por ambulancias aéreas, la Fiscalía señala: todos estos contratos ocasionaron el desprendimiento patrimonial del Estado al haberse pagado a los proveedores direccionados de dicho servicio público. Sumado a esto, la empresa ganadora entregó como retribución económica ilícita la suma de 2 millones de soles, diezmo. Un millonario diezmo que involucra a la hoy parlamentaria de Podemos Perú, remarcado por el Ministerio Público. Así, el entonces director de la red E-Salud Ucayali coordinó directamente con Francis Paredes y Javier Barbarán la entrega del beneficio económico acordado, lo que se realizó de esa manera. Esta es la casa del empresario Dante Flores, están allanándola, son cerca de las 5 de la mañana y continúa aquí este operativo múltiple. Bajo el mismo esquema, el empresario Jan Flores, allanado también esta semana, habría sido favorecido con contratos de servicios entre finales del 2022 y principios del 2023 en esta sede de E-Salud. A cambio de una obra, habría entregado 70.000 soles a Iván García, señalado como operador de la parlamentaria Francis Paredes. De este monto, según la Fiscalía, la parlamentaria pidió 20.000 soles. La institución aparentemente no solo era un botín para esta presunta organización criminal. Se presentó en su domicilio el señor Iván García, acompañado de la señora Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista, solicitando que se le apoye en su contratación en la entidad. La hermana de la legisladora contaba solo con secundaria completa, no le alcanzaba para el cargo aspirado. Sin embargo, según el colaborador, igual pedía y recibía plata, sin desempeñar función alguna. En estos chats que forman parte de la investigación, el militar, operador de la congresista, precisamente es alertado sobre esta situación en abril del 2022. Dice Solari que Vicente está denunciando a Francis porque su hermana trabaja en E-Salud, en Asamblea del Lápiz. Rosa Paredes también fue allanada. Su rol en el organigrama delictivo habría sido la de operadora y captadora. Señor, estamos en la ejecución de una orden judicial que nos permite el allanamiento e incautación de objetos tecnológicos, documentación, y todo aquello relacionado a la materia que se está investigando. Entiendo yo que la señora congresista actualmente es su hermana, pero acá prácticamente se está haciendo una persecución desde mi punto de vista diabólica, malévola, política. Pagos ilícitos para colocar a jefe del INPE, Ucayali. A mediados del 2021, según la Fiscalía, la profesora congresista Francis Paredes se reunió en un restaurante con Rodolfo Bardal Espiña, en la cuadra 15 del Jirón Washington, en el Cercado de Lima. Sentados a la mesa, este hombre le solicitó a la parlamentaria que busque la manera de lograr la designación de Edgar Rubén Vilcapaza Arias como jefe
jefe de la Oficina Regional del Oriente del Instituto Penitenciario. El Ministerio Público continúa. La profesora accedió a lo requerido para la designación de Edgar Vilcapasa Arias a cambio del pago de 25.000 soles, lo que fue aceptado por Rodolfo Bardales Piña. El dinero no fue a la cuenta de la legisladora, sino a la de su amiga, Maura Porras Guamán, a quien llamaba Reinita. Durante las investigaciones se ha obtenido este extracto de su cuenta bancaria con este depósito en 2 armadas, 15.000 y 10.000 soles, en mayo del 2022. La congresista le habría hecho creer a su propia amiga que aquella plata tenía fines solidarios. Entonces se prosiguió con el siguiente paso: sacar los billetes. Esta madre de la patria habría dispuesto que su muy cercano operador, el militar Antonio Barbarán Pérez, recoge en auto a la amiga Reinita, la lleve a una agencia bancaria en San Borja y retire el dinero para que se lo entregue en sobre cerrado. Sin embargo, las promesas incumplidas en estos casos se pagan caro. En el mes de agosto de 2022, Rodolfo Bardales se dirigió a la casa de Maura Porras, Reinita, ubicada en Pucallpa, para increparle por qué la profesora no habría cumplido hasta el momento con nombrar a Edgar Vilcapasa como jefe de la Oficina Regional del Oriente del Instituto Penitenciario. La designación no ocurrió. Los supuestos pagadores querían su dinero. La congresista había metido a su propia amiga, muchas veces fotografiada con ella, en un embrollo de amenazas hasta de muerte. Reinita le avisó de inmediato y la respuesta de la legisladora fue casi el anuncio del fin de su amistad. Que tengan paciencia, que esperen que eso va a salir y que los asesores estaban viendo ese tema. La comunicación entre ambas terminó en septiembre del 2022. Después de Salud, después del INPE, queda aún una última institución presuntamente controlada en Ucayali. Designación irregular del director de Cultura Ucayali. La profesora, en conjunto con Javier Barbarán e Iván García, comenzaron a organizar el listado de puestos que hasta ese momento buscarían copar para tener ganancias ilícitas. Para la Fiscalía, la evidencia de esta organización quedó plasmada en este papel escrito a mano. La última institución supuestamente a capturar era el Ministerio de Cultura, en específico la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ucayali. Previas reuniones en Lima, finalmente se designó a Elvis Luna Manawari en abril del 2022. Estando en el cargo, Elvis Luna propuso a la sede central del Ministerio de Cultura crear en la región de Ucayali una unidad formuladora, órgano de la fase de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Buscaban crear un área que manejara presupuesto por obvias razones. Finalmente, no ocurrió. Por todas estas imputaciones, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, del secreto bancario y ordenó allanamientos sin detención de 9 involucrados en Ucayali y Lima. La congresista aparece en todo el expediente, pero no le alcanza ninguna medida. En un comunicado emitido durante la semana, rechazó todo y dijo que colaborará con la investigación. Así terminan sus días de legislatura. Bueno, la investigación a Francis Paredes y a su entorno es un lamentable ejemplo de lo que ha sido este quinquenio, estos 5 años de redes de copamiento, corrupción y sobre todo incapacidad e ineficacia que se ha traducido en un mal servicio al ciudadano. Vamos a una pausa, venimos con más todavía aquí en Cuarto Poder. Pero esta semana no solo se produjo el allanamiento al
círculo de la congresista Francis Paredes, sino también un allanamiento y detención a 14 personajes vinculadas o investigadas por supuestamente integrar la banda criminal Los Pulpos de la Victoria, una organización que habría lotizado sobre todo la vía pública en el emporio comercial de Gamarra para luego cobrar cupos a los comerciantes informales. Julio Chuquitaipe nos cuenta todos los detalles de cómo operaría esta organización y qué vínculo podría tener en todo esto el propio alcalde de La Victoria. Son los Pulpos de la Victoria, captados en video. Al parecer ahí hay un nombre de quién es la persona que le está pagando. El intercambio de billetes no se detiene. De un lado, una comerciante dedicada a la venta de ceviche en la calle entrega el pago impuesto por la extorsión. Del otro, Úrsula Carrillo, conocida como Chola Nancy, recibe el dinero como quien cobra peaje sobre territorio tomado, pagos diarios, semanales que según las investigaciones habrían convertido cada espacio de la pista en el damero B de Gamarra, en una parcela bajo control criminal. Videos obtenidos en exclusiva por Cuarto Poder muestran desde adentro cómo operaba este ilegal negocio que mueve millones de soles. Calles lotizadas, espacios ofertados y metros cuadrados convertidos en mercancía clandestina. Detrás de la venta callejera en Gamarra se escondía un sistema de cobros. Aquí nada es gratis, ni la pista, ni la vereda, ni el derecho a trabajar. Los costos variaban, se iban entre 5, 10 a 20 soles el pago diario por ese espacio. Y pago que incluso en fiestas comerciales como Navidad, escolaridad, Día de la Madre, Día del Padre, etc., ese monto hasta se cuadriplicaba. Un pago por única vez por tener el derecho de uso, ingresar. Pago que iba, dependiendo de la dimensión, 5, 20, incluso hasta 30.000 soles. En esta red no solo operaba una cobradora, eran varias. Junto a la Chola Nancy, otra pieza aparece en escena. Agentes de la DIVIAC y Dijimín captaron en video a Rosa Aragón Valareso, conocida como Rosa. Ella también acopiaba el dinero sucio obtenido de comerciantes y ambulantes bajo amenazas. Recibe un nuevo pago, abre su monedero y lo que aparece no es sencillo de una jornada cualquiera, sino fajos de billetes que evidencian la magnitud del circuito ilegal. Lo paradójico de esto es que estas cuadras, estas manzanas, tenían, entre comillas, dueños. Los comerciantes que querían vender ahí tenían que pagar bajo amenaza. Si no pagan, ¿qué podía pasar? Y ha sido materia de denuncia. Ha habido denuncias contra daños contra el patrimonio, usurpación de bienes, incluso hasta delitos contra la vida y cuerpo de la salud. Nuevamente La Victoria. Nuevamente Gamarra. 8 años después de la investigación que dejó al descubierto una de las redes de corrupción más descaradas enquistadas en el municipio, bajo la gestión del exalcalde Elías Cuba, las sombras vuelven a posarse sobre este emporio comercial. Otra vez el municipio, su alcalde y diversos funcionarios aparecen bajo la lupa de fiscales contra el crimen organizado, agentes de la DIVIAC y la Unidad de Inteligencia Financiera. Cuarto Poder accedió en exclusiva al reporte de la UIF, que analiza los ingresos y egresos del alcalde Rubén Dioscórides Cano Altés entre enero de 2023 y octubre de 2024. Un reporte elaborado en medio de las sospechas que hoy lo colocan bajo la mirada fiscal. Las cifras no cuadran. El alcalde registró ingresos
por 293.847. Pero sus egresos ascendieron a 473.632 soles. Más gastos que dinero declarado, más salidas que entradas. Un desbalance patrimonial superior a los 179.000 soles, que hoy enciende las alertas de los investigadores. Se puede entender, creer de alguna manera, que el alcalde no sabía lo que pasaba frente a sus ojos. Él está siendo implicado en función a su cargo de alcalde. Va a ser materia de investigación, sí, y esperemos que se corrobore lo que la Fiscalía postula, ¿no? Que él sí tenía conocimiento. En esta investigación ha sido detenido un funcionario clave. Antes ocupó posiciones estratégicas en la Municipalidad de La Victoria, donde fue gerente de Seguridad Ciudadana y subgerente de Movilidad Urbana Sostenible. Pero su historia no terminó allí. Hasta esta semana continuaba en funciones dentro del Estado, desempeñándose como jefe de los centros juveniles del PRONASEG en el Ministerio de Justicia. ¿Qué función cumplía Juan José Roncagliolo Monge? Él era intermediario entre el alcalde y el cabecilla. Eso para la Fiscalía le queda claro. Según el reporte de la UIF, hecho desde agosto de 2022 a diciembre de 2025, Roncagliolo tiene un desbalance de casi 100.000 soles. Registró ingresos por 475.626 y egresos por casi 600.000 soles. No solo funcionarios públicos aparecen inmersos en esta red delictiva. Esta mujer, que posa sonriente con el alcalde Rubén Cano, es Juliana Carbonell, cuyo rol no habría sido menor. Mi nombre es Juliana Angélica Carbonell, soy del asentamiento Cerro San Cosme y estoy participando para diputada con el partido de Juntos por el Perú con el número 16. Según este informe técnico de análisis de transferencias bancarias obtenido por Cuarto Poder, la hoy flamante ex candidata a diputada del partido Juntos por el Perú realizó nada menos que 11.165 operaciones bancarias entre enero de 2023 y diciembre de 2025. Ingresos que superan el $500.000 de soles. Un intenso flujo de dinero que despiertan interrogantes sobre su origen. Que ella se encargaba de controlar y recaudar los fondos del Damero A. Entonces es un papel importante y también tiene vínculo directo con el cabecilla. Juliana, ¿qué puede decir? Usted fue candidata. Carbonell no aparece sola en esta trama. Está vinculada directamente con Óscar Carbonell Vargas, conocido en todo Gamarra como Chopper. Su sobrino es un personaje con presencia reconocida en el emporio comercial y que hasta esta misma semana se desempeñaba como supervisor de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria. Los propios trabajadores en su momento de la municipalidad recuperan espacios públicos. Quienes hacían esta labor, lo de fiscalización, eran personas que lo hacían con la intención de luego alquilar, lotizar, entregar y recibir a cambio pago beneficio económico. Cuando toca lo penal, cuando estas personas no quieren pagar y son agredidas, amenazadas, intimidadas físicamente, y no solo con eso, también con quitarles, decomisarles su mercadería. En las sombras de la fiscalización municipal aparece también Anthony Quispe Figueroa, también supervisor de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria. Según las autoridades, tanto él como Óscar Carbonell mantenían una presunta relación directa con Juan Manuel Núñez Castro, señalado como el cabecilla de los pulpos de La Victoria. Hermano, estamos con Pulpo, preséntame toda la gente, uno por uno. El berraco. El berraco, ¿cómo estamos gente? El galán. Pulpo, como es conocido en toda la zona del Porvenir, es indicado por la DIVIAC y la Fiscalía contra el Crimen Organizado como el hombre que sería el presunto nexo entre funcionarios de la Municipalidad de La Victoria y la estructura criminal que habría convertido los dameros A y B de Gamarra en una maquinaria de recaudación ilegal capaz de mover millones de soles en cobros extorsivos. ¿Ese es? Por eso me cuida la moto, voy a grabarlo cuando está entrando. Este es alias Pulpo, en el hospital, luego de recibir 3 disparos en la cabeza a quemarropa. Sobrevivió y volvió a la carga, dirigiendo los cobros a los ambulantes de Gamarra.
en ver que la mafia no está en Gamarra, sino en la municipalidad. Nosotros todos los días decimos, oiga señor, usted no está haciendo desalojo, sino está arrimando a la gente. ¿Por qué arrima a la gente tanto para Bolívar, 28 de julio, para San Pablo? Para cobrarlos más. Así funciona la mafia acá. 2 años de investigación permitieron a los agentes de la DIVIAC y la Dijimín identificar cada cobro, cada coacción, cada rutina de los miembros de los pulpos de la Victoria, un minucioso seguimiento a los funcionarios, las bolseras o recaudadoras. En medio de los seguimientos, los agentes captaron como Rosa Aragón Valareso, una de las recaudadoras, hace una seña con la mano a una fiscalizadora. Esta de inmediato abandona una de las entradas al Damero A y los ambulantes empiezan a ingresar sin ningún impedimento. Y era ineludible que detrás de eso había una organización. 2 años de investigación, sí, 24 meses, tomó su tiempo, pero hemos investigado no solo a gente, como llamamos civil, sino también a personas vinculadas y que han trabajado y que trabajan en la municipalidad. La suerte y sobre todo la interminable bonanza de los pulpos de la Victoria, que se estima supera los 50 millones de soles, llegó a su fin esta semana. Personal primero. Llama al abogado, el abogado de la vuelta. Tu teléfono, dale. No, tengo que llamar a mi familia. Vamos a llamar de acá. Rosa Balbina Aragón Valareso, alias Rosa. Y la señorita que responde al nombre de Marta Yasuri Perales Aragón, alias Yasuri. Esta es la señora Nancy Úrsula Carrillo. Vengo a notificarle una detención que tenemos, una resolución judicial que ordena su detención por el plazo de 15 días. Estarían dedicándose a lo que son las extorsiones y cobros de cupos a las personas que conforman las zonas comerciales aledañas a la zona de Gamarra. También cayeron el cabecilla y la lugarteniente, Juliana Carbonell. ¿Cómo te llamas? Manuel Núñez. ¿Cómo? Manuel Núñez. ¿Qué haces acá? Quiero hablar con Son judicial. Aquí su nombre completo, por favor. Su fecha, la fecha del día, su firma y su... Del Ministerio Público con la policía que tardó 2 años. De hecho, los videos que vemos en el reportaje de Julio Chuquitaipe son del 2024 y desde esa fecha, desde el 2024, esta organización, los Pulpos de la Victoria, según el Ministerio Público, habría amasado la suma de 75 millones de soles y lamentablemente no es la primera vez que pasa esto en la Victoria, en el emporio comercial de Gamarra, donde diariamente se mueven millones de soles. Y esto ha ocurrido en otras administraciones, en otras gestiones ediles. Hay que recordar nada más la gestión edil de Elías Cuba, 2015-2018. Elías Cuba en su momento también fue acusado por el Ministerio Público de ser la cabeza de una organización criminal, los Intocables Ediles, también por lo mismo, por lotizar justamente espacios públicos y extorsionar a los comerciantes. Vamos a una pausa, venimos con más aquí en Cuarto Poder.